Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 4. Otros mecanismos internacionales no jurisdiccionales. Hola nuevamente. Les doy la bienvenida al cuarto módulo del curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional, en el que aprenderemos sobre otros mecanismos que existen tanto en el sistema universal como en el interamericano, que tienen una naturaleza distinta y complementan a los que ya conocimos. Comencemos. En los módulos anteriores hemos conocido cuáles son los principales mecanismos internacionales tanto en el sistema universal como en el interamericano para denunciar violaciones a los derechos humanos, principalmente en casos concretos. Como aprendimos, estos tienen una naturaleza jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, lo que en términos sencillos se refiere a que siguen un proceso de controversia o disputa ante un órgano que tiene la facultad de emitir una resolución que las partes, o sea, las víctimas y el Estado, deben acatar. Además, en estos mecanismos existen otros a los que podemos recurrir para exponer una situación que vulnera o podría vulnerar derechos humanos, no solo en un caso concreto, sino especialmente en situaciones que tienen un impacto general en la sociedad o en un sector de esta y con un alcance de incidencia más enfocado en el nivel político. Revisemos cuáles son algunos de ellos, comenzando por los mecanismos ante la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, y después los mecanismos existentes en el sistema interamericano, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la CID. A la par de los mecanismos revisados en el módulo correspondiente al sistema universal, en la ONU existen otros que nos abren la puerta para exponer a nivel internacional situaciones más generales sobre vulneraciones o amenazas a los derechos humanos y el cumplimiento por parte de los Estados con las disposiciones de los tratados internacionales que han suscrito. En concreto, nos referiremos al procedimiento de denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, los informes de procedimientos especiales y los órganos de tratado, las revisiones periódicas de los comités de los Estados y el examen periódico universal. Platiquemos primero del procedimiento de denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, que no es lo mismo que el Comité de Derechos Humanos del que hablamos en uno de los módulos anteriores, pues el Consejo no es un órgano de tratado, sino un organismo intergubernamental, un foro político del que forman parte 47 estados que van rotando y son electos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mediante este procedimiento, es posible denunciar vulneraciones a los derechos humanos en cualquier país del mundo que sea miembro de la ONU, y sobre todo los derechos humanos que se consagran en los tratados internacionales suscritos ante esta organización, independientemente de que los estados los hayan ratificado o no. Es un procedimiento confidencial, pues no se hacen públicas las comunicaciones del caso, aunque en ciertos casos excepcionales el Consejo puede decidir hacer pública la información, lo que hasta hoy solo ha hecho en 2 ocasiones y en situaciones extraordinarias, cuando analizó la situación de derechos humanos en Eritrea, en 2006, y en Kirguistán en 2012. En cuanto a los requisitos para presentar una denuncia al Consejo, lo primero que debes saber es que cualquier persona, grupo y organización puede hacerlo, y que los hechos que pueden presentarse a través de este mecanismo deben relacionarse con cuadros persistentes de violaciones manifiestas a los derechos humanos, lo que en términos prácticos implica, entre otras cosas, que se trate de situaciones graves, particularmente de carácter inhumano degradante, en las que haya varias víctimas y las violaciones ocurran de manera sostenida en el tiempo. Algunos ejemplos de los casos que pueden denunciarse ante el Consejo son violaciones a los derechos humanos de un grupo minoritario en un país, como las personas LGBTIQ+, comunidades indígenas o un grupo étnico particular. En este sentido, este no es un mecanismo idóneo para presentar denuncias de casos individuales, a menos que se trate de casos que evidencien la existencia de patrones de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, si en un país existe una política de persecución generalizada contra personas LGBTIQ+, podríamos exponer ante el Consejo el caso de una persona en particular que, derivado de esa persecución, haya sufrido una violación concreta a sus derechos por su identidad de género. En este marco, los requisitos específicos que debemos cumplir son principalmente que se haga la denuncia por escrito, lo que puede hacerse siguiendo el formulario disponible en la página web del Consejo, en una extensión no mayor de 15 páginas, que describe detalladamente los hechos que motivan la denuncia,
adjuntando toda la información relevante y describiendo por qué se configuran violaciones a los derechos humanos. Que no se esté conociendo el caso por parte de otro mecanismo internacional, como los órganos de tratado o procedimientos especiales, y el agotamiento de recursos internos. Aunque sobre este requisito, a diferencia de los otros mecanismos de los órganos de tratados que ya conocimos, se puede considerar como agotamiento de recursos la presentación de una queja ante organismos que no sean necesariamente tribunales. Por ejemplo, en el caso de México, es válido el haber presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales. Además, no existe un plazo específico dentro del cual debamos presentar la denuncia, y también son aplicables ciertas excepciones al agotamiento de recursos internos, similares a las que hemos revisado en otros mecanismos, como que los recursos hayan demorado injustificadamente mucho tiempo o que no hayan sido eficaces para proteger los derechos. Estas denuncias deben enviarse por correo electrónico o bien a través de las oficinas alrededor del mundo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como las que existe en México, ubicada en la Ciudad de México. En general, podemos decir que el proceso de denuncia ante el Consejo igualmente tiene una etapa de admisibilidad y otra de fondo, como hemos revisado en los mecanismos estudiados a lo largo del curso. En cuanto al resultado de este procedimiento, debes saber que no se emite una resolución que ordene medidas de reparación individual para las víctimas, sino sus alcances se dirigen a cuestiones enfocadas a que el Estado tome acciones frente a la situación. Por ejemplo, el Consejo puede recomendar a instancias de Naciones Unidas brindar asistencia técnica al Estado o nombrar a una persona experta independiente para que dé seguimiento y reporte al Consejo su evolución. Hablemos ahora de los distintos tipos de informes que emiten los procedimientos especiales y los órganos de tratados. Comencemos por los informes de los procedimientos especiales, que como ya hablamos antes en el curso, se trata de las relatorías, grupos de trabajo y personas expertas independientes. Estos pueden elaborar informes temáticos relacionados con sus mandatos, como el informe sobre nuevas tecnologías y desapariciones que emitió el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Informes de país, que comúnmente se emiten después de que los procedimientos especiales realizan visitas a los estados, como el informe del grupo de trabajo sobre detención arbitraria sobre su visita a México en 2023. Es posible que desde la sociedad civil se aporte a estos informes, pues los procedimientos especiales hacen llamados públicos para que cualquier persona u organización haga contribuciones brindando insumos virtualmente. Estos llamados se publican en la página web de los procedimientos especiales. En cuanto a los informes de los órganos de tratados, es importante destacar que, además de emitir informes derivados de visitas que realizan a los países, como el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, publicado luego de su visita a México en 2021, los comités cuentan con la facultad de emitir informes periódicos, pues tienen la facultad de revisar periódicamente a los estados para evaluar cómo están cumpliendo con las obligaciones establecidas en los distintos tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo se hacen estas revisiones periódicas? Los estados tienen el deber de presentar informes a los comités en los que reporten qué acciones están llevando a cabo a nivel interno para materializar lo que dicen los tratados. Por ejemplo, México debe presentar informes al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre las medidas que las autoridades mexicanas están implementando para garantizar los derechos de las mujeres conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el marco de la presentación de los informes de los estados, es posible que desde la sociedad civil se pueda participar enviando insumos a los comités para que estos formulen preguntas sobre temas específicos al Estado. A esto se le conoce como lista de cuestiones. Además, también es posible que se envíe lo que se conoce como informes sombra, que son básicamente información sobre la postura desde la sociedad civil sobre cómo el Estado está cumpliendo con lo que establecen los tratados, como si se tratara de dos caras de una moneda. La metáfora de la sombra justo sirve para ejemplificar que estos informes permiten contrastar con lo que el Estado reporta a los comités. Por ejemplo, el Estado puede informar que cuenta con cierta política pública o una ley para atender a un grupo de la población, y la sociedad civil puede aportar información para valorar si esto se está implementando adecuadamente o si está siendo efectivo para garantizar o proteger los derechos humanos. Para todo ello, los comités abren convocatorias públicas llamando a las organizaciones, instituciones y personas interesadas a enviar información vía electrónica dentro de un plazo determinado. Entonces, con la información que reciben los comités, tanto de los estados como de la sociedad civil, evalúan y emiten informes en los que expresan sus conclusiones y determinan si un estado está o no cumpliendo adecuadamente con las disposiciones de los tratados.
Estos informes de evaluación son públicos y sirven como herramienta para conocer en qué aspectos ha avanzado el Estado y cuáles son los pendientes en los que podría enfocar sus esfuerzos. Pero, ¿para qué pueden sernos útiles estos informes? Los hallazgos, conclusiones o estándares que se desarrollan en ellos pueden ser utilizados de muchas maneras. En procesos legales para sustentar nuestros argumentos o fundamentar resoluciones, en investigaciones académicas para respaldar nuestras ideas, o para respaldar labores de incidencia para exigir a las autoridades que lleven a cabo una acción, solo por mencionar algunas. Por ejemplo, el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria sobre su visita a México puede ser útil en un proceso penal en el que se esté defendiendo a una persona detenida ilegalmente, para justificar ante un juez o jueza que existe un contexto donde las detenciones arbitrarias son comunes y que el caso se inserta en este. O bien, puede ayudarnos a impulsar que las autoridades adopten políticas públicas para prevenir este tipo de detenciones. Por último, conversemos sobre el examen periódico universal, conocido como EPU por sus siglas, el cual, como su nombre lo dice, este es un mecanismo que examina a los estados en relación con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Pero, ¿cómo se examina a un estado? Esto se hace cada 4 años ante el Consejo de Derechos Humanos del que hablábamos antes, y se trata de un mecanismo de evaluación entre pares, es decir, de estados que evalúan a otros estados, a diferencia de los mecanismos de los que hemos estado hablando, pues en aquellos la revisión es hecha por expertos o expertas. El EPU no es un examen como los de la escuela, y el Estado no tiene que acudir y contestar preguntas en una hoja. La manera en que se examina es a partir de un informe que presenta el Estado, informes que presentan otros actores interesados como las organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU, y la realización de un par de sesiones públicas en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en las que los países emiten recomendaciones al Estado y este tiene la posibilidad de exponer su informe sobre la situación de derechos humanos y las acciones que ha tomado, así como manifestar si acepta o no las recomendaciones recibidas. En caso de aceptarlas, el Estado se compromete a tomar acciones para cumplirlas. En caso de no aceptarlas o no aceptar alguna recomendación, no existe una sanción como tal dentro de este mecanismo, pero el rechazo en sí mismo manda un mensaje político ante la comunidad internacional. Las organizaciones de sociedad civil tienen un rol muy importante en el EPU y pueden contribuir enviando informes y participando en las sesiones ante el Comité de Derechos Humanos. Para enviar contribuciones al EPU, se abre una convocatoria pública y la información debe presentarse por parte de organizaciones, cumpliendo con un formato que tiene cierto límite de palabras y se envía mediante una plataforma en la página web del Consejo de Derechos Humanos. México ha sido evaluado en 4 ocasiones por el EPU, siendo la más reciente del año 2024. ¿Y para qué podrían servirnos las recomendaciones del EPU? Bien, entre otros aportes, las recomendaciones pueden ser útiles para incidir en que las autoridades implementen u orienten sus políticas y acciones a cumplir con lo recomendado al Estado mexicano. Por ejemplo, organizaciones de sociedad civil han retomado lo recomendado a México para impulsar que se aprueben o modifiquen leyes, o incidir en que el gobierno implemente programas y políticas públicas. Pasemos ahora a conocer los mecanismos de los que dispone nuestro sistema regional, y concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CID, que dispone de algunas herramientas complementarias al mecanismo de peticiones y casos que abordamos en el módulo 3. En particular, nos enfocaremos en las audiencias temáticas, las visitas in loco, los informes temáticos y de país y las cartas artículo 41. Las audiencias temáticas son espacios ante la CID que se realizan durante sus periodos de sesiones y en los que se expone una determinada situación relacionada con los derechos humanos en uno o varios países, o bien sobre un tema en particular. Estas se celebran de manera presencial en la sede de la Comisión en Washington o en el país en que ésta realice sus sesiones, o bien en formato virtual. En las audiencias se da oportunidad a organizaciones de sociedad civil y víctimas de exponer ante la Comisión sus temas de preocupación, y es posible que también se convoque a representantes de los estados para que fijen su posición. Un aspecto importante es que las audiencias son públicas y se transmiten por Internet, lo que permite una amplia difusión que las convierte en importantes herramientas de incidencia. ¿Y qué puedo pedir una audiencia ante la CIDH? En ciertos periodos del año, la Comisión abre convocatoria para recibir solicitudes de audiencias, que se remiten electrónicamente llenando un formulario en la web de la CID.
se suelen recibir numerosas solicitudes de la CID que ella analiza tomando en cuenta la diversidad de temas y países para decidir qué audiencias convoca. Otro mecanismo ante la Comisión Interamericana son las visitas in loco, es decir, las visitas que realiza la CID a los países de la región para supervisar en terreno la situación de los derechos humanos. Para hacerlo, es necesario que el Estado dé su anuencia, es decir, que autorice que la Comisión realice la visita. La CID no puede visitar un país si el gobierno no lo permite. Estas visitas pueden realizarse por invitación de los propios estados o a solicitud de la Comisión Interamericana. Durante sus visitas, la Comisión se reúne con autoridades, representantes de la sociedad civil, víctimas y otros actores. Aquí las organizaciones y cualquier persona interesada pueden hacer llegar información a la Comisión por escrito o en las reuniones que se realicen para visibilizar cualquier problemática de derechos humanos y, con ello, que esta opinión sea tomada en cuenta. Usualmente, después de estas visitas, la Comisión emite un informe con sus hallazgos y recomendaciones al Estado. A esto se le conoce como informe de país, que es en el mismo un mecanismo muy importante, ya que este puede constatar la situación de derechos humanos específica de un país, destacando por ejemplo la existencia de ciertas problemáticas o las vulneraciones que enfrentan ciertos grupos de la sociedad. En los informes de país, la Comisión emite recomendaciones al Estado para mejorar la situación y cumplir con sus obligaciones internacionales, a las cuales da seguimiento en informes anuales posteriores en los que verifica las acciones que están tomando las autoridades para cumplir con lo recomendado. Si existe un incumplimiento del Estado, la CID puede evidenciarlo públicamente en sus reportes periódicos. ¿Sabías que la CID ha realizado visitas in loco a México en 2 ocasiones? Así sucedió por invitación del gobierno mexicano en 1996 y en 2015, siendo de este año el más reciente informe La situación de derechos humanos en nuestro país, que se encuentra publicado en la página web de la Comisión. Además de los informes sobre países, la CID puede emitir informes temáticos que abordan derechos o la situación de grupos en específico en varios países de la región, por ejemplo, como los que ha publicado sobre personas migrantes y refugiadas, mujeres privadas de la libertad o las personas defensoras del medio ambiente. Finalmente, revisemos otro mecanismo conocido como las cartas artículo 41. Se trata de comunicaciones que la Comisión Interamericana envía a los estados expresando preocupación sobre alguna situación y solicitando información al respecto. Se les llama artículo 41 porque derivan de la facultad de la Comisión establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite que ésta solicite a los gobiernos que proporcionen informes sobre medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Este es un proceso cerrado, lo que quiere decir que la Comisión no hace público el contenido de las cartas de este tipo que remite, ni de la eventual respuesta de los estados. Sin embargo, en su informe anual de actividades, la Comisión reporta cuántas de estas cartas se envió, sobre qué temas y a qué países las dirigió. Las personas y organizaciones de sociedad civil pueden pedir a la Comisión que envíe una carta artículo 41, lo que puede hacerse remitiendo información, exponiendo la problemática y por qué es relevante que la CID solicite un informe al Estado. Esto se puede hacer enviando una solicitud mediante correo electrónico a la Comisión en un formato libre y sin que existan mayores requisitos formales o de cualquier otro tipo. Concluyendo con este módulo, queda claro que en los sistemas universal e interamericano existen otros mecanismos para exponer situaciones de derechos humanos que complementan a los que hemos revisado en los módulos previos y que comprenden algunas herramientas públicas como los informes temáticos o de país, así como algunas de carácter confidencial como el procedimiento de denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos y las cartas artículo 41. Es importante resaltar que los mecanismos que conocimos hoy tienen un enfoque centrado en visibilizar cuestiones de derechos humanos de índole general, para dar cuenta de la situación que vive un país o ciertos grupos de la población, así como exponer el estado en que se encuentra la garantía de un derecho en particular o problemáticas relacionadas con ello. Así, estos mecanismos son herramientas de incidencia política para impulsar mejoras en la situación de derechos humanos y el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones internacionales. Con esto finalizamos el 4º módulo. Recuerda revisar las lecturas para profundizar en los temas, realizar las actividades y la evaluación para reforzar tu aprendizaje. Hasta la próxima.
Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 4. Otros mecanismos internacionales no jurisdiccionales.